Imagina un mundo donde cada tercera persona que conoces cae enferma, donde las calles están vacías, los hospitales desbordados y hay filas de ataúdes esperando ser enterrados. Un mundo donde la muerte no discrimina, jóvenes, ancianos, ricos, pobres, todos igualmente vulnerables. No estoy describiendo una película de ciencia ficción ni un futuro distópico. Estoy hablando de algo que realmente ocurrió hace poco más de un siglo. Algo que mató a más personas que la Primera Guerra Mundial, pero que la mayoría de nosotros apenas conocemos. Bienvenidos a este recorrido por una de las mayores catástrofes sanitarias de la historia moderna, la gripe española de 1918. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de esta devastadora pandemia que se llevó entre 50 y 100 millones de vidas en todo el mundo. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a unos 200 millones de muertes con la población actual. Pero antes de profundizar, déjame preguntarte, ¿has oído hablar de la gripe española? Tal vez la conoces como una nota al pie en los libros de historia, eclipsada por las trincheras y las batallas de la Primera Guerra Mundial. O quizás has escuchado menciones recientes, tras nuestra propia experiencia con el COVID-19. La verdad es que esta pandemia, a pesar de su devastador impacto, ha sido en gran medida olvidada. Y ese olvido es peligroso, porque las lecciones que nos dejó siguen siendo cruciales hoy en día. Era la primavera de 1918. El mundo estaba sumido en una guerra brutal que ya llevaba 4 años devastando Europa. Los soldados se hacinaban en trincheras, barracones y hospitales de campaña. Las condiciones sanitarias eran terribles, el agotamiento era generalizado y los recursos médicos estaban al límite. Fue en este contexto cuando aparecieron los primeros casos en Fort Riley, Kansas, un campamento militar estadounidense. El 4 de marzo de 1918, el cocinero Albert Hitchell se presentó en la enfermería con fiebre alta, dolor de cabeza y muscular. Poco después, cientos de soldados presentaban síntomas similares. Pero esto era solo el principio. Pronto, lo que parecía un brote localizado se convertiría en una pesadilla global. A medida que los soldados americanos cruzaban el Atlántico para unirse a la guerra en Europa, llevaban consigo un pasajero invisible. Lo que comenzó como una gripe relativamente leve durante la primavera, mutó en algo mucho más mortal para el otoño de ese mismo año. A diferencia de las gripes comunes, que suelen ser más peligrosas para ancianos y niños, esta cepa tenía una característica terrorífica. Atacaba con especial virulencia a los jóvenes y adultos saludables, precisamente la población que normalmente mejor resistía a las enfermedades. ¿Por qué la llamamos gripe española si comenzó en Estados Unidos? Aquí hay una ironía histórica. España no estaba involucrada en la Primera Guerra Mundial, así que su prensa no sufría la censura militar que sí afectaba a otros países. Mientras que en naciones como Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Alemania se prohibía informar sobre la epidemia para no desmoralizar a las tropas, los periódicos españoles publicaban libremente sobre la enfermedad. Esto creó la falsa impresión de que España estaba especialmente afectada, cuando en realidad el virus estaba devastando todo el planeta. Un mote injusto que persiste hasta hoy. Pero, ¿cómo era realmente esta enfermedad? Los síntomas comenzaban de forma similar a una gripe común: fiebre, cansancio, dolores musculares. Pero rápidamente empeoraban. Muchos pacientes desarrollaban una neumonía mortal. Las descripciones médicas de la época hablan de pacientes que literalmente se ahogaban en sus propios fluidos pulmonares. El Dr. Roy Grist, un médico militar en un hospital de Massachusetts, escribió en una carta: estos pacientes desarrollan rápidamente el tipo más viscoso de neumonía que jamás se haya visto. 2 horas después de admisión, tienen manchas de color caoba en los pómulos y unas horas más tarde, la cianosis se extiende por todo el cuerpo. Es solo cuestión de horas antes de que llegue la muerte. La cianosis, una coloración azulada de la piel causada por la falta de oxígeno, era tan común que algunos llamaban a la enfermedad la muerte azul. Los pacientes morían ahogados, incapaces de respirar mientras sus pulmones se llenaban de líquido. Permítanme contarles la historia de la familia Johnson, de Filadelfia. Thomas Johnson, de 28 años, trabajaba en los astilleros navales. Era septiembre de 1918, cuando se realizó un gran desfile para vender bonos de guerra. A pesar de las advertencias de algunos médicos, las autoridades permitieron que el evento se celebrara. 3 días después, Thomas empezó a sentirse mal. Pensó que era solo cansancio por el exceso de trabajo. Al día siguiente, la fiebre lo postró en cama. Su esposa Mary, embarazada de 7 meses, intentó cuidarlo mientras también atendía a sus 2 hijos pequeños. Una semana después, toda la familia estaba enferma. No había médicos disponibles, todos estaban desbordados. Los hospitales estaban llenos y rechazaban nuevos pacientes. Thomas murió en su casa,
con la piel azulada y tosiendo sangre. 3 días después, Mary perdió al bebé que esperaba y falleció poco después. Los 2 niños sobrevivieron, pero quedaron huérfanos, como tantos otros miles de niños en todo el mundo. Las ciudades se paralizaron. Las escuelas, teatros, iglesias y otros lugares públicos cerraron. Se impusieron cuarentenas y se prohibieron las reuniones. Las familias se aislaban sus hogares. Las calles quedaban desiertas, excepto por los vehículos que recogían a los muertos. Por la gripe española. En muchos lugares, los servicios esenciales colapsaron. No había suficientes sepultureros para enterrar a todos los fallecidos. Las morgues estaban desbordadas. En algunas ciudades, los cuerpos se apilaban en habitaciones vacías, porches y callejones. La velocidad con la que se propagaba la enfermedad era aterradora. En octubre de 1918, solo en Estados Unidos, murieron más de 195.000 personas. En Filadelfia, una de las ciudades más afectadas, murieron 759 personas en un solo día. Y mientras la guerra finalmente terminaba el 11 de noviembre de 1918, la pandemia seguía cobrando vidas. De hecho, más soldados estadounidenses murieron por la gripe que en los campos de batalla europeos. Pero esto no fue solo una tragedia americana o europea. La pandemia se extendió por todo el mundo, desde las islas del Pacífico hasta el Ártico. En la India, murieron al menos 17 millones de personas. En la remota isla de Samoa, 1/4 de la población pereció. Para cuando la pandemia finalmente amainó en 1920, había infectado a aproximadamente 500 millones de personas, 1/3 de la población mundial en ese momento. Y aquí está la pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo es posible que un evento de tal magnitud, que cambió para siempre el curso de la historia y afectó a cada rincón del planeta, haya sido relegado a poco más que una nota al pie en nuestros libros de historia? Es hora de rescatar esta historia del olvido. Porque como veremos en la siguiente parte, las lecciones que nos dejó la gripe española siguen siendo dolorosamente relevantes hoy en día. Bienvenidos de nuevo. En la primera parte de este viaje, exploramos el devastador impacto de la gripe española de 1918. Ahora, vamos a adentrarnos en una pregunta crucial. ¿Por qué una pandemia que mató a tantas personas ha sido tan olvidada? 11 de noviembre de 1918. Las calles de París, Londres y Nueva York estallan en celebraciones. La guerra para acabar con todas las guerras ha terminado. Los soldados vuelven a casa. Es tiempo de reconstruir, de mirar hacia adelante. Pero mientras los titulares celebraban la paz, la gripe continuaba su marcha mortal. La diferencia era notable. La guerra tenía un enemigo visible, banderas, uniformes y líneas de frente. La pandemia era invisible, silenciosa y, en muchos sentidos, más difícil de comprender. Los periódicos que dedicaban páginas enteras a batallas y tratados de paz apenas mencionaban los estragos de la enfermedad. Las autoridades, preocupadas por mantener la moral, minimizaban la gravedad de la situación. En muchos países, se prohibió directamente informar sobre la epidemia. El presidente estadounidense Woodrow Wilson, obsesionado con el esfuerzo bélico, nunca mencionó públicamente la pandemia. ¿Por qué la llamamos gripe española si comenzó en Estados Unidos? Aquí hay una ironía histórica. España no estaba involucrada en la Primera Guerra Mundial, así que su prensa no sufría la censura militar que sí afectaba a otros países. Mientras que en naciones como Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Alemania se prohibía informar sobre la epidemia para no desmoralizar a las tropas, los periódicos españoles publicaban libremente sobre la enfermedad. Esto creó la falsa impresión de que España estaba especialmente afectada, cuando en realidad el virus estaba devastando todo el planeta. Un mote injusto que persiste hasta ahora. Pero, ¿cómo era realmente esta enfermedad? Los síntomas comenzaban de forma similar a una gripe común: fiebre, cansancio, dolores musculares. Pero rápidamente empeoraban. Muchos pacientes desarrollaban una neumonía mortal. Las descripciones médicas de la época hablan de pacientes que literalmente se ahogaban en sus propios fluidos pulmonares. El Dr. Roy Grist, un médico militar en un hospital de Massachusetts, escribió en una carta: estos pacientes desarrollan rápidamente el tipo más viscoso de neumonía que jamás se haya visto. 2 horas después de admisión, tienen manchas de color caoba en los pómulos y unas horas más tarde, la cianosis se extiende por todo el cuerpo. Es solo cuestión de horas antes de que llegue la muerte. La cianosis, una coloración azulada de la piel causada por la falta de oxígeno, era tan común que algunos llamaban a la enfermedad la muerte azul. Los pacientes morían ahogados, incapaces de respirar mientras sus pulmones se llenaban de líquido. Permítanme contarles la historia de la familia Johnson, de Filadelfia. Thomas Johnson, de 28 años, trabajaba en los astilleros navales.
Era septiembre de 1918 cuando se realizó un gran desfile para vender bonos de guerra. A pesar de las advertencias de algunos médicos, las autoridades permitieron que el evento se celebrara. 3 días después, Thomas empezó a sentirse mal. Pensó que era solo cansancio por el exceso de trabajo. Al día siguiente, la fiebre lo postró en cama. Su esposa Mary, embarazada de 7 meses, intentó cuidarlo mientras también atendía a sus 2 hijos pequeños. Una semana después, toda la familia estaba enferma. No había médicos disponibles, todos estaban desbordados. Los hospitales estaban llenos y rechazaban nuevos pacientes. Thomas murió en su casa, con la piel azulada y tosiendo sangre. 3 días después, Mary perdió al bebé que esperaba y falleció poco después. Los 2 niños sobrevivieron, pero quedaron huérfanos, como tantos otros miles de niños en todo el mundo. Las ciudades se paralizaron. Las escuelas, teatros, iglesias y otros lugares públicos cerraron. Se impusieron cuarentenas y se prohibieron las reuniones. Las familias se aislaban sus hogares. Las calles quedaban desiertas, excepto por los vehículos que recogían a los muertos. Por la gripe española. En muchos lugares, los servicios esenciales colapsaron. No había suficientes sepultureros para enterrar a todos los fallecidos. Las morgues estaban desbordadas. En algunas ciudades, los cuerpos se apilaban en habitaciones vacías, porches y calles. Incluso cuando él mismo cayó gravemente enfermo durante las negociaciones del Tratado de Versalles en 1919, se mantuvo el secreto. Después de la guerra, los países construyeron monumentos a los caídos en batalla. Se escribieron poemas y novelas sobre las trincheras. Se instituyeron días de conmemoración. Pero no hubo monumentos para las víctimas de la gripe. No hubo ceremonias nacionales para honrar a los médicos y enfermeras que murieron cuidando a los enfermos. La guerra tenía sus héroes y villanos claramente definidos. La pandemia, en cambio, no tenía una narrativa tan clara. Era más difícil de procesar, de convertir en un relato coherente que pudiera ser recordado y transmitido. Como escribió John M. Berry en su libro The Great Influenza, la sociedad no podía afrontar la muerte a esa escala. No tenía las herramientas emocionales para procesar tal tragedia. Así que optó por olvidar. Y sin embargo, aunque la memoria colectiva pudiera haber borrado la pandemia, sus efectos en la medicina y la salud pública fueron profundos y duraderos. Antes de 1918, la mayoría de los médicos consideraban la gripe como una enfermedad molesta pero generalmente inofensiva. La pandemia cambió esa percepción para siempre. Mostró la necesidad de mejorar la comprensión científica de las enfermedades infecciosas. En 1918, los médicos ni siquiera sabían que la gripe era causada por un virus. Las bacterias habían sido descubiertas décadas antes, pero los virus eran demasiado pequeños para ser vistos con los microscopios de la época. No fue hasta 1933 cuando se aisló por primera vez el virus de la influenza, y no fue hasta la invención del microscopio electrónico cuando finalmente se pudo ver. Estos avances tecnológicos fueron, en parte, una respuesta directa a la pandemia de 1918. A nivel internacional, la pandemia mostró la necesidad de una mayor cooperación en salud pública. Esto llevó eventualmente a la creación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. La educación médica también cambió. Las escuelas de medicina comenzaron a poner más énfasis en la investigación científica y menos en la simple observación clínica. Las escuelas de enfermería se profesionalizaron aún más, reconociendo el papel crucial de las enfermeras. Pero quizás el cambio más significativo fue en cómo entendemos la relación entre la salud individual y la salud pública. La pandemia demostró que las enfermedades infecciosas no respetan fronteras, clases sociales o cualquier otra división humana. La idea de que nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo nació, en muchos sentidos, de la experiencia traumática de 1918. Esto tuvo implicaciones profundas para la vacunación, que se convirtió en una prioridad de salud pública en el siglo XX. Si bien la primera vacuna efectiva contra la gripe no se desarrolló hasta la década de 1940, la experiencia de 1918 creó el impulso para ese desarrollo. Pero la lección más importante que nos dejó la gripe española fue la importancia de la honestidad y la transparencia en tiempos de crisis sanitaria. En 1918, la censura de guerra y el miedo a crear pánico llevaron a muchas autoridades a mentir o minimizar la gravedad de la situación. El alcalde de Filadelfia, por ejemplo, permitió que se celebrara un gran desfile para vender bonos de guerra a pesar de las advertencias médicas. Días después, los hospitales de la ciudad estaban desbordados y los muertos se acumulaban. En contraste, en San Francisco, el alcalde James Rolfe implementó medidas enérgicas desde el principio. Ordenó el uso obligatorio de mascarillas, cerró escuelas y lugares de reunión, y fue transparente sobre los riesgos.
Aunque la ciudad no escapó de la pandemia, sus tasas de mortalidad fueron significativamente menores que en otras ciudades americanas.